días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me vean. Bienvenidos, esto es Estado Natural Viajero y sigo en Madrid. Sigo mostrándoles todo lo que tiene esta ciudad de parques, jardines, edificios, calles, comida, etc. Hoy les voy a mostrar algo que se estaba haciendo esperar porque lleva tiempo planificar una visita. Aunque se puede entrar de forma gratuita, es grande y tengo que escoger algunos sitios que son característicos para mostrarles. Y es el Parque El Retiro, justo detrás de mí. Ahí lo tienen, una de las entradas. Vamos a entrar, espero les guste. Les voy a mostrar unos puntos clave para que hagan su visita lo más efectiva y vean en resumen lo mejor de este parque. Bienvenidos. Y entrando por uno de los tantos ingresos que tiene el parque, que van a encontrar por el camino, está el ingreso por la puerta de Felipe IV, ingreso ubicado prácticamente al frente del Casón del Buen Retiro, que pertenece al Museo del Prado, que se encuentra justo detrás de este edificio, por lo que es un punto a tener en cuenta si salen luego del parque y quieren ir a este museo. Por cierto, la entrada al museo es gratis las tardes de 7 a 9 de la noche, tardes de los sábados y los domingos por la mañana. Por ahora entramos por fin al Retiro por este sector. El Parque del Retiro tiene mucho por ver en más de 120 hectáreas, por lo que desde el comienzo solo les mostraré parte de él y una visita a este pulmón verde de Madrid, que no estaría completa si no se visita de este preciso lugar llamado el Parterre, donde captarán la esencia de uno de esos jardines bonito, organizado y con algunas curiosidades dentro del gran parque, como por ejemplo apreciar el árbol más antiguo que sobrevive hoy día en el lugar y que distinguirán aquí por ver sus hojas de color castaño o café en medio de los pequeños arbolitos a su alrededor. Ese árbol, además de origen mexicano, es llamado ahuehuete y hay varias teorías que datan su año en el parque desde 1632. Casi 4 siglos en los que este parque ha crecido y el árbol ha sobrevivido a la Revolución Francesa, revueltas populares y hasta una guerra civil. Más allá de ese árbol en este jardín llamado el Parterre, esta viene a ser una de las zonas más antiguas del Retiro y que al apreciar tiene el típico estilo de jardines franceses, con pequeños árboles, setos perfectamente recortados, marcando sus senderos, en el que se puede dar perfectamente un paseo y para esta oportunidad están restaurando uno de sus lados, por lo que es un jardín igual de izquierda a derecha y que en su paseo lo podemos hacer por una amplia alameda desde donde vamos viendo todo este escenario natural. Del Retiro, este es uno de los sitios que recomiendo con los ojos cerrados, ya que pueden tomarse una pausa activa para sentarse y disfrutar de la calma, ya que el gran parque tiene también otros espacios donde por la gran cantidad de personas hay bastante ruido y lo puede hacer por momentos un poco incómodo. Por ahora sigo caminando por aquí y al fondo observan un monumento sobresaliente de una mujer de unos 3 metros de altura que sostiene entre sus manos una máscara de teatro, por lo que esta estatua fue dedicada al escritor y cineasta español Jacinto Benavente, fallecido en 1954. A los lados de este gran monumento podrán ver variedades de árboles que no encontrarán en otro lugar de este parque, por lo que son especies protegidas, y en su entorno hay bancas para descansar y apreciar el panorama, siendo este el primer sitio que ya han visto del Parque El Retiro.
Saliendo del Parque Rey, caminando justo en línea recta, llegamos a un segundo punto de interés en este parque, en el que encontrarán de las fuentes más elaboradas y que guardan muchísimo simbolismo en Madrid. Estamos ahora en la Fuente de la Alcachofa, conocida también como la Fuente de Tritón. Esta fuente antes estaba en plena ciudad, pero por su gran tamaño decidieron trasladarla un siglo después a este parque, ya que fue construida en 1880 y al parecer, donde estaba, obstaculizaba el intenso tráfico de carruajes que por ese tiempo ya tenía Madrid. De la fuente pueden ver a dos personajes sosteniendo el escudo de la ciudad, fuente que si son observadores podrán ver réplicas de ella en otras zonas de Madrid. Ahí les dejo una tarea de observación. Si se continúa a un lado de la fuente por un paseo normal, se va a llegar prácticamente al estanque, que es sitio de reunión y consiste en un lago artificial de 280 metros de largo por 140 metros de ancho, en el que la gente viene a relajarse con la posibilidad de poder montar en las barcas. El estanque es entonces uno de los enclaves más visitados del parque, porque como pueden ver los turistas suelen detenerse a realizar fotografías con el imponente monumento de Alfonso XII que encabeza este lugar y posibilita que aparte de los paseos de barcas haya conciertos y otros eventos culturales a sus alrededores. Sobre esta zona que les muestro con el gran pasillo al frente del estanque en fines de semana van a encontrar una gran oferta cultural de personas que vienen a realizar espectáculos artísticos muy variados como de magia, pintura, títeres y otros que suelen vender artesanías. Esta es la zona más activa por lo general del Retiro, aunque en ocasiones hay otras zonas que captan mayor interés, como por ejemplo cuando se hacen las ferias del libro, en este parque que por su extensión pueden durar hasta 2 semanas. En este recorrido no se las muestro porque no era el tiempo de este evento de libros. Desde el estanque o el lago, como lo quieran llamar, hay muchas opciones para seguir conociendo el Parque Retiro, y una de ellas es ir a la zona de los palacios, el de Velázquez y el de Cristal, pero conocer de estos sitios amerita realmente dedicarle otro capítulo, uno próximo, por lo que les muestro otros espacios usuales de pausa dentro del Retiro. Si me preguntan cuánto sería necesario para recorrer completamente el Parque El Retiro, les diría que de 3 a 4 horas, pero lo que más les aconsejo sería que lo vieran como un museo por partes y en diferentes días. Y aquí vuelvo al día siguiente, esta vez para entrar por otra puerta llamada del Ángel Caído, y que luego descubrirán su historia. Pero por ahora les digo que por esta puerta encuentran el Real Observatorio de Madrid, que pueden visitar y es un pequeño edificio astronómico construido en el parque en 1790, de bastante interés para quienes les guste la astronomía. Aparte de ello, hay más por ver desde esta zona cercana que está prácticamente pegada a la puerta de Atocha. Y debo aclararles que Puerta de Atocha es la típica estación de tren central de Madrid, que ya vieron en un capítulo anterior. Por ahora seguimos e ingresamos por un sendero que me llamó la atención y que va bordeando toda la valla del parque, que tiene unos horarios en verano desde las 6 de la mañana hasta medianoche y en invierno de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y se los digo porque muchos piensan que el parque es público y permanece abierto las 24 horas. Es un falso mito, ya que el parque ocasionalmente lo cierran debido a tener riesgos por condiciones de tiempo como vientos extremos. Para esta oportunidad todo estuvo en orden y podemos ver cómo por este sendero en el que camino todo está en calma
y en unas condiciones perfectas para seguir circulando. Y mientras sigo el camino bordeando esta valla, les cuento un poco de la historia de este parque, ya que antes de ser un espacio público, perteneció en el siglo XVII al rey Felipe IV. Era como una finca de recreo y el solo uso de parque urbano se dio en 1767, cuando otro rey, Carlos III, permitió la entrada al público solo a eventos recreativos, y solo un siglo después, en 1868, se abrió para todo el público, ofreciendo de numerosos lugares de entretenimiento que hasta el día de hoy han enriquecido la vida cultural y de ocio en Madrid. Se sorprenderán de ver varios senderos de muchos que tiene el Retiro, ya que este es un lugar que fue declarado desde el 2021 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un parque demasiado grande, con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, que se ha ganado el aprecio de todos porque aquí se encuentran palacios, monumentos, jardines y fuentes muy variadas que suelen tener su historia y una mirada diferente en cada época del año, en la que si me pusieran a escoger en qué época sería ideal visitar el parque, sería en la temporada de otoño. En el momento de mostrarles este recorrido es primavera y también es maravilloso hacer este trayecto, ya que tiene un verde intenso que se agradece, y en el amplio camino en una recta que comunica dos fuentes les voy a mostrar una de esas curiosidades que guarda el Parque El Retiro, la fuente del Ángel Caído. Les presento una verdadera rareza en este recorrido, la Fuente del Ángel Caído. Es extraña porque oficialmente es la única estatua en el mundo dedicada al diablo, y todo lo que les voy a contar de este monumento mientras lo ven es verdaderamente sorprendente, ya que la escultura representa el momento en el que Lucifer fue desterrado del cielo y es una obra hecha por el escultor Ricardo Belver en 1878. Que por su belleza fue llevada luego a una exposición universal en París, donde generó admiración y polémica al tiempo. Obra dedicada al diablo que en sus comienzos costó ser aceptada, al ser España un reino católico, y hasta el día de hoy se mantiene en una zona algo apartada del centro del Retiro. A ella pueden llegar por la Puerta del Ángel Caído que les mostré hace un rato. Y una última curiosidad es que este monumento se encuentra exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar, lo que ha despertado la curiosidad y admiración de los ocultistas al coincidir con el número de la bestia. Algo que si le aplican un poco de lógica, entonces Madrid sería la ciudad del diablo, al estar a una altura media de 666 metros. En fin, cada cual tendrá sus interpretaciones, pero lo que sí se justifica es venir a ver este monumento más allá de creencias personales. Del Ángel Caído doy un salto a otro pasillo con jardines muy llamativo dentro del Retiro. Este lugar recibe el nombre de Paseo de la Argentina, aunque si hubiera algo de lógica podría llamarse perfectamente Paseo de las Estatuas, ya que aquí se ubican 14 estatuas de una serie de reyes españoles de un total de 114, los cuales se pueden ver en algunos otros sitios de la ciudad. Aquí los monumentos decoran perfectamente una alameda central en la que sobresale por su diseño mientras se camina, siendo uno de los sitios más fotografiados aparte del estanque. Este pasillo, si se va hasta el final, lleva a otra salida del Retiro sobre la calle Alfonso XIII.
por ahora les he mostrado a mi manera solo una pequeña fracción de este Parque El Retiro, en el que podría extenderme y mostrarles otros sitios como el Centro Cultural Casa de las Vacas, la biblioteca, el kiosco de música y otros, pero he optado por mostrar sitios imperdibles en una primera visita a este pulmón de vida en Madrid. Pasando a otro lugar, les muestro una fuente más. Esta se llama la Fuente de los Galápagos o la Fuente de Isabel II, puesta aquí en 1832 para celebrar el primer año de Isabel II, además de ver aquí de varios símbolos como una tortuga de Galápagos que simbolizaba desear una larga vida a la reina naciente. Desde esta fuente de Isabel II está otro sitio que deben conocer en el Retiro y es el Paseo México, ya que es el acceso más importante al parque desde la Puerta de Alcalá. De este paseo que haremos vamos dejando la zona del estanque y ya de salida del parque se puede apreciar uno de los pasillos más grandes comprado en la mitad, en el que siempre hay afluencia masiva de personas, donde van a ver la vida que alberga, sitio que a los lados tiene un teatro de títeres que verán más adelante, así como a turistas que vienen a descansar sobre el Prado para recibir algunos rayos de sol. Pueden ver la cantidad de personas que llegan y salen del Retiro, y con ello se comprende lo importante de un parque que por año recibe cerca de 15 millones de visitantes o poco más, en una ciudad que fácilmente recibe 18 millones de turistas al año, lo que lo hace de uno de los destinos que todos quienes visitan la capital española lo hacen cuando vienen, porque es un parque gratuito donde se puede encontrar arte, naturaleza, paisajes, esculturas y lo más importante, sentir el ambiente de Madrid que no parece nunca descansar. El camino por el Paseo de México nos lleva directamente a la Puerta de Alcalá, que es una puerta monumental que observan al fondo, ubicada muy cerca de la Fuente de Cibeles y solo al salir del Parque del Retiro. Desde aquí, ya en la salida del parque, pueden ver mejor la Puerta de Alcalá, que muchos la conocen por una canción interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel en 1986, pero que su verdadero motivo es el de ser el primer arco del triunfo construido en Europa tras la caída del Imperio Romano, siendo en sus comienzos una de las 5 puertas que daban acceso a la villa de Madrid. Con la vistosidad de la Puerta de Alcalá y la entrada principal al Parque del Retiro, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero, mostrándoles parte de un parque que merece ser visitado. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero seguir llevándoles este tipo de recorridos a mi manera, con calma, pausa e historias. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.